Bueno, volví. El último, prometo que es el último video de esta tanda, o sea, de lo que sería esta segunda parte de la unidad 1, que corresponde al trabajo práctico número 2. A quienes hayan visto todos los videos, gracias en el sentido no de gracias por mirar mis videos, sino de gracias por coparse con esta forma que estoy intentando implementar de enseñar en cuarentena. Sé que quizás estos videos no fueron tan claros como las tandas anteriores. Yo estoy sintiendo por lo menos que es por ahí, sobre todo porque el tema es un tema complejo, por ahí es la tanda de videos más complicada de seguir o de entender en relación a compararlas con los videos en los que expliqué cuestiones de la monografía o en los que expliqué la primera parte de esta unidad. Sé que se van a encontrar seguramente con un montón de baches de contenidos en el sentido de que hay un montón de cosas que por ahí ustedes quisieran saber o quisieran haberme podido preguntar mientras las iba explicando y que claramente por las circunstancias en las que estamos no me las pueden preguntar en vivo y en directo en el momento en el que las están escuchando en el video. Esto tiene que ver con que si yo me armé un esquema en el que me mencioné un montón de cuestiones y mientras estaba filmándome el video se me duele la cabeza de escuchar en mi cabeza las voces de todas mis yo diciendo tendrías que explicar esto, tendrías que comentar aquello, tendrías que hacer una referencia a esta otra cuestión o lo que fuere. El tema es que de verdad si yo me detenía en cada uno de los contenidos de procesos o de acontecimientos históricos que hubiesen sido útiles que ustedes supieran para entender este proceso de historización del conocimiento que intenté sintetizar como en lo mínimo e indispensable para que se entendiera el tema, si yo me detenía en cada una de esas cuestiones, tenía que estar, no sé, todo un día filmándome y ustedes iban a perder el hilo de la explicación en el medio de todos las explicaciones secundarias que les podía haber llegado a hacer. Así que en todas esas situaciones del video en las que encuentren por ahí que hay, de los videos, que hay algún bache o algo que no están entendiendo porque les falta alguna data histórica o alguna definición de alguna idea o concepto que aparece y que por ahí yo no explico o que quisieran que profundice, si se tomaron el trabajo de ver el video, porfa pregunten, consulten, no se queden con algo que sienten que están entendiendo a medias solo por no preguntar. Sé que también estos videos se los estoy compartiendo un poco más tarde de lo que hubiese querido, ¿no? O sea, yo tengo que trabajar para compartirles la actividad y los videos al mismo tiempo, porque si no como que por ahí se pierde un poco, pero tienen como todas unas... Tienen varios días para entregar la actividad y si necesitan más tiempo porque quieren volver a ver los videos o lo que fuere, me dicen, ¿sí? Les pido disculpas de antemano si algo no se entendió o quedó a medio entender, si por lo precario, por esta cosa de, ¿no? de que el video se va cortando cada media hora. Mis mayores respetos a la comunidad de youtubers, porque lo que implica el laburo que hay detrás de armar, yo no estoy editando, no estoy haciendo absolutamente nada, por eso entre medio se ven mis gatas, por eso entre medio por ahí, no sé, tengo que parar para tragar saliva porque se me secó la boca de tanto hablar, por eso en uno de los videos anteriores se me trabó el cerebro, pero como ya venía re embalada filmando no quise cortar y eso no va a ir a edición. Sé que este no es por ahí el formato ideal, ¿sí? Pero bueno, es la herramienta que tengo para tratar de volverles un poquito más entendibles los contenidos. Me parece que con los textos solamente no alcanza, me parece que no alcanza con el hecho de que ustedes hagan consultas sobre los textos, me parece que los videos por ahí son una forma de darles una explicación orgánica del tema que repito, tiene un montón de baches y aparte es hiper precario lo que yo puedo ofrecerles, pero bueno, es esta. Si vieron todos los videos hasta acá, gracias. Gracias por, digamos, por, no sé, poner su parte del compromiso en esta tarea de, digamos, enseñanza, aprendizaje. Y porfa, de verdad, lo que sea que no se entienda o que sientan que entiendes a medias o donde sea que sientan que haya quedado un bache, pregunten. Bien, hecha toda esta aclaración de último video, vamos entonces ahora a donde nos habíamos quedado, ¿sí? Éxito, triunfo de la consolidación de la mentalidad burguesa entre los siglos XV y, perdón,
XVI y XVII, es decir, entre 1500 y 1600, situación que le abre la puerta a lo que conocemos como ciencia moderna, que es, en definitiva, todo el proceso histórico, toda la historización del conocimiento que hemos hecho para llegar hasta ese punto. El triunfo de la mentalidad burguesa va a representar en este proceso de doble desdoblamiento que expliqué en los videos anteriores, así que no les voy a repetir para no mezclarlos, que va a implicar, entre muchas otras cuestiones, pero en lo que a nosotros nos importa en este momento, el triunfo del pensamiento racional, ¿sí? Va a abrirle la puerta a nuevas ideas sobre lo que es el conocimiento científico y cuál es la tarea de la ciencia. Hago una recapitulación breve sobre una cuestión que es importante que recuerden. Yo les había dicho que en los burgos, es decir, en las ciudades, es donde se van a establecer las primeras universidades como espacios de divulgación y producción de conocimiento racional y científico y donde se van a retomar un montón de conceptos y proposiciones de la filosofía clásica grecorromana, siendo uno de los principales protagonistas de esta recuperación uno de los principales pensadores que se van a recuperar, del pensamiento aristotélico, ¿sí? Dentro del pensamiento aristotélico yo les había mencionado que para Aristóteles una de las tareas de los científicos era justamente de determinar la sustancia de las cosas para diferenciarlas de su accidente. Y además Aristóteles planteaba que a partir de esto los científicos podían establecer verdades o principios axiomáticos que implicaban definir una determinada cuestión de la realidad que no requería de la experimentación o de la demostración, ¿sí? Esto quiere decir que dentro de la filosofía aristotélica y dentro de la ciencia antigua, ¿sí? Se consideraba que podían establecerse unas determinadas verdades, unos determinados principios que eran incuestionables y a partir de los cuales se explicaba la realidad, que no requerían, ¿sí? Para hacer explicaciones de la realidad, someterse a la demostración o la experimentación. Bien. Esto se va a retomar, a recuperar a partir del resurgir del pensamiento racional en las ciudades y en las universidades de estas ciudades y va a empezar a ser cuestionado, ¿sí? Cuando lleguemos a la consolidación de la mentalidad burguesa para mediados o entre siglos XVI y XVII, va a haber ya todo un montón de filósofos y de pensadores científicos que van a cuestionar esta idea de que la realidad puede explicarse a partir de principios axiomáticos, porque eso les va a parecer en algún punto tan arbitrario como ciertas afirmaciones del pensamiento o del discurso mítico-religioso. ¿Quién vamos a tomar nosotros como ejemplo de cuestionamiento de esta forma de hacer ciencia y como padre, en definitiva, entonces, de lo que conocemos como ciencia moderna es Galileo Galilei? Galileo Galilei era un matemático, astrónomo, filósofo y pensador de la Edad Moderna, que entre los muchos aportes que hizo al pensamiento racional va a plantear un modelo que se contrapone al modelo científico aristotélico de las verdades axiomáticas y que va a ser el modelo experimental. Para Galileo, entender la naturaleza, entender el medio que nos rodea, requiere de la experimentación. Para poder explicar los fenómenos del mundo que nos rodea, tenemos que experimentar. Y para poder afirmar que un determinado elemento de la naturaleza se comporta de tal o cual manera, tenemos que poder demostrarlo a partir de un experimento, ¿sí? Ustedes tienen en el texto un ejemplo de uno de los experimentos que Galileo hace para refutar la teoría de las verdades axiomáticas de Aristóteles, que es el hecho de que Aristóteles había establecido como principio axiomático que la velocidad de caída de un objeto dependía del peso de ese objeto. Entonces Galileo se sube a una determinada altura y arroja
dos piedras de distinto peso, ¿sí? No me acuerdo ahora exactamente en el ejemplo de cuánto pesaba cada una de estas piedras, y demuestra que ambas caen, independientemente de su propio peso, a la misma velocidad. O sea, supongamos que tenemos una piedra de 1 kilo y una piedra de 10, caen ambas a la misma velocidad. Con lo cual, demuestra mediante un experimento que esta verdad axiomática, este principio axiomático propuesto por el pensamiento aristotélico, es falsa. ¿Y cómo lo demuestra? A partir justamente de la experimentación. Galileo va a basar todos sus aportes científicos en el modelo experimental, en el hecho de que para poder explicar lo que sucede en el entorno natural, tenemos que experimentar con ese entorno natural, porque para poder hacer una afirmación científica, una afirmación que tenga carácter racional y científico, tenemos que poder demostrarlo con un experimento. Bien, el modelo experimental propuesto por Galileo Galilei es el inicio, ¿sí? La consolidación de este modelo experimental como modelo científico es el inicio de lo que hoy conocemos como ciencia moderna. ¿Por qué vinculamos esto a la cuestión de la burguesía y de la mentalidad burguesa? Porque es justamente, y espero que eso haya quedado en claro, el surgimiento de la burguesía y esta nueva mentalidad que la burguesía propone, lo que permite que el pensamiento racional reflote, ¿sí? Enfrentándose al discurso mítico religioso, y a partir de ese reflote del pensamiento racional comiencen a abrirse espacio para nuevas formas de pensar científicamente el mundo, y dentro de esas nuevas formas de pensar científicamente el mundo que se abren camino a partir de la consolidación de la mentalidad burguesa, aparece, ¿sí? El modelo experimental, digamos. No va a ser Galileo el único que proponga el modelo experimental, pero va a ser quien lo lleve digamos, a su máxima esquematización, y a partir de él, bueno, lo van a empezar a aplicar muchos otros científicos dentro del área de la física, de la química, de la medicina, ¿sí? Y acá viene algo fundamental, que es con lo que quiero que cerremos la unidad, que es un poco lo que está planteado en el texto, pero no está demasiado problematizado, ¿sí? Todo lo que yo vengo explicando en estos videos está en el texto. Lo que pasa que es un texto que tiene un nivel de complejidad por ahí al que ustedes no están del todo acostumbrados, y que además se trata de un montón de cuestiones a las que ustedes se acercan por primera vez, y por eso me parecía importante organizar una explicación a partir de bajarla a lo más sencillo posible, y por eso esto está contado como cuentito. O traté de contárselos como cuentitos, ¿sí? Simplificándolo a su máxima expresión. Algo que aparece en el texto y que no está suficientemente problematizado, creo yo, es que justamente, si se dieron cuenta, cuando hablé de cuáles son las ciencias que a partir de los aportes de Galileo, que son, pero inestimables, que van a empezar a aplicar el modelo experimental, mencioné la física, la química, la medicina, la biología, todas ciencias que están dentro de lo que nosotros englobamos como ciencias naturales, ¿sí? Y esto no es poca cosa. Las primeras ciencias en surgir de la mano de la consolidación del modelo experimental, que es la base para la ciencia moderna, es decir, para la ciencia tal y como la conocemos hoy, las primeras ciencias en consolidarse dentro de ese modelo científico de pensamiento van a ser las ciencias naturales. Son las ciencias naturales las que tienen la posibilidad de experimentar con el medio que nos rodea. Y esto no es un dato menor, ¿sí? Porque si bien hoy reconocemos que existen multiplicidad de disciplinas científicas y que cada una tiene su propio modelo de conocimiento y su propio método de acceder al conocimiento, el hecho de que sea el modelo experimental el primero en consolidarse y que sea el modelo que se aplica por excelencia a las ciencias naturales va a representar desde su consolidación hasta por lo menos bien entrado el siglo XIX y principios del siglo XX, una hegemonía de las ciencias naturales como forma por excelencia de conocer el mundo. Y de hecho, cuando paulatinamente en este proceso de historización del conocimiento empiecen a surgir y buscar consolidarse como forma de conocimiento las ciencias sociales, van a intentar adaptarse
al modelo experimental o a cuestiones de base del método de las ciencias naturales, ¿sí? Voy a tratar de hacer un repaso simplificando un poco lo que acabo de decir. Se consolida el modelo experimental a partir de los aportes de Galileo, ¿sí? Con la transición a la edad moderna en el siglo XVII. Y este modelo experimental implica entonces que para poder hacer una afirmación racional y científica sobre alguna explicación de la realidad, tenemos que poder desarrollar un experimento que demuestre que eso que decimos se confirma en los hechos, en la realidad. Por eso hablamos de modelo experimental. Para poder definir o determinar tal o cual cosa, tenemos que experimentar con la realidad y a partir de ese experimento, con las conclusiones a las que lleguemos, establecer la demostración de eso que estamos afirmando. Bien, ¿cuáles van a ser las ciencias que por excelencia puedan desarrollar experimentos? Las ciencias que están vinculadas a la naturaleza, ¿sí? Biología, medicina, química, física, etcétera, etcétera, etcétera. En la parte que viene de la unidad nos vamos a dedicar a diferenciar las distintas ramas de la ciencia. Bien. ¿Qué va a pasar entonces dentro del proceso de consolidación de la ciencia moderna a partir del modelo experimental como el modelo científico de conocimiento racional? Vamos a encontrarnos con que las ciencias sociales no encajan en ese modelo, ¿sí? De hecho, las ciencias sociales, en tanto forma científica del conocimiento de la realidad, se van a consolidar mucho tiempo después, varios siglos después, ¿sí? De consolidada las ciencias naturales a partir del modelo experimental. ¿Y qué va a pasar? El hecho de que la ciencia moderna haya nacido de mano del modelo experimental y que hayan sido las ciencias naturales las primeras en aplicar este modelo científico, que es el que le da origen a la ciencia moderna, va a generar que en sus orígenes las ciencias sociales intenten adaptar su conocimiento a los métodos y los modelos propios de las ciencias naturales. Recién entre fines del siglo XIX, principios del XX, las ciencias sociales empiezan a desarrollar sus propios modelos y métodos de conocimiento y a consolidarse como una forma de conocimiento científica, ¿sí? De hecho, hay quienes todavía hoy dicen que las ciencias sociales son una pseudociencia porque no pueden aplicar el modelo experimental propio de la ciencia moderna, ¿sí? Esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque es una discusión hasta filosófica de qué es una ciencia y qué no lo es, ¿sí? En la última parte de la unidad, que es, digamos, la parte número 3, lo que vamos a ver en el trabajo práctico número 3, vamos a trabajar sobre la diferenciación entre ciencias sociales y ciencias naturales y cómo, en definitiva, hoy aceptamos, ¿sí? Hoy en filosofía de las ciencias aceptamos que existen ambos grupos de ciencias y que cada una tiene su propio modelo y su propio método. Pero esto nos llevó siglos de evolución en el conocimiento científico porque en un principio, como el modelo experimental se ajusta solamente a los requerimientos de las ciencias naturales, las ciencias sociales no fueron consideradas ciencias, ¿sí? Bueno, espero que hasta acá se haya entendido. Lo que hice fue, a partir de lo que tienen en el texto y de, por supuesto, rellenarlo con todo otro montón de información que en el texto no está, pero que a mí me parecía que era importante para entender lo que pretendía que entendieran en esta parte de la unidad, es un breve recorrido histórico hipersintetizado y simplificado, pero a lo máximo, o sea, está como súper recortado y simplificado, un breve recorrido por lo que es la historia del conocimiento, ¿sí? Desde que somos especie hasta el surgimiento de la ciencia moderna y con esto último que les acabo de comentar, hasta la actualidad. ¿Por qué es importante para mí? Y bueno, quienes no hayan visto el video hasta acá no se van a enterar de por qué es importante que les esté metiendo toda esta información en la cabeza. Quienes sí lo hayan visto llegarán a esto y me discutirán si tengo razón o no. ¿Por qué es importante para mí que sepan esto? Porque es un poco parte del proceso pedagógico de enseñarles a través de las ciencias y particularmente en este caso de las ciencias sociales a desnaturalizar la realidad en la que vivimos, desnaturalizar o deconstruir la realidad en la que vivimos. No siempre conocimos al mundo e intentamos explicar y comprender el mundo de la misma manera y es importante que lo entendamos porque entonces
Eso nos permite cuestionar desde qué lugar, desde qué posición estamos intentando explicarnos o comprender el mundo en la actualidad, ¿sí? El ejercicio de pensar la historia del conocimiento, y sí, cariñes, la historia está en todos lados, el ejercicio de pensar la historia del conocimiento implica también un poco historizar nuestra forma de ver el mundo. ¿Para qué? Para entender que no siempre vimos el mundo de la misma manera. Y por ende, si no siempre vimos el mundo de la misma manera, eso quiere decir que el mundo no siempre funcionó de la misma manera. Y entonces, si el mundo no siempre funcionó de la misma manera y no siempre lo vimos de la misma manera, puede ser que no sea necesario seguir viviendo en un mundo como este, en sus características, ni seguir encerrados o encerradas o encerrades en una manera determinada de ver el mundo. Voy a tratar de decirlo de una forma más simple. En el trabajo de diagnóstico yo les invité a ustedes a cuestionar ciertas visiones que se tenían del mundo que incluso habían sido apoyadas por las ciencias. Por ejemplo, el darwinismo social, ¿sí? La idea de que según el color de nuestra piel o nuestras características fenotípicas tenemos determinado grado evolutivo de inteligencia, ¿sí? Eso fue avalado por las ciencias sociales y naturales en su momento. Hoy sabemos que eso no es así y que es un horror pensar y ver de esa manera. Bueno, ese ejercicio que yo les invité a hacer en ese trabajo de diagnóstico es un poco el ejercicio que también les estoy invitando a hacer con este pequeño, breve y súper simplificado recorrido histórico por la historia del conocimiento. Si el mundo no fue siempre lo mismo que es ahora y si no comprendimos o explicamos el mundo de la misma manera en la que lo hacemos ahora, quiere decir que también hacia adelante lo podemos hacer de una forma diferente. Y quizás repensando el mundo y cuestionando el mundo desde una óptica diferente, podamos darle sentido a intentar cambiarlo. Quizás es un poco utópico o es un poco idealista y hasta naif, si se quiere, esta visión de, no sé, del conocimiento y de lo que el conocimiento posibilita, pero es mi visión pedagógica de la materia y además también, y con esto cierro, es un poco invitarlos entonces a pensar que el conocimiento es en definitiva una producción humana, ¿sí? Y como producción humana, lo que esta materia les propone también es un poco que ustedes produzcan un pedacito de conocimiento en la tarea que van a llevar a la práctica a partir del desarrollo de la monografía, ¿sí? O sea, esta primera unidad capaz parece desconectada del resto de lo que yo les propongo, pero es en definitiva lo que fundamenta la propuesta de esta materia. El hecho de que el conocimiento es histórico, de que el conocimiento es histórico en el sentido de que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, de que el conocimiento es una producción de hombres y mujeres y de que cambia y que tiene la posibilidad de transformar. Bueno, todo eso es lo que yo intenté un poco presentarles, lo que intento presentarles en esta unidad, que los invita a reflexionar un poco sobre cuál es el conocimiento y en función de eso cuál es el rol de conocer el mundo o para qué nos sirve conocer el mundo. Bienvenido sea para cuestionarlo un poco más y además también para mostrarles que como el conocimiento es un producto histórico, creación de hombres y mujeres, en definitiva de los seres humanos, ustedes van a, como en esta materia, producir un cachitito de conocimiento a partir del laburo que hagan en la práctica en el trabajo de investigación, ¿sí? Lo que nos queda de la unidad es, a partir ahora de haber entendido cómo llegamos a la ciencia moderna, hacer una caracterización de las ciencias como las conocemos hoy en día, ¿sí? Bueno, creo que les dije todo lo que les quería decir. Acabo de chusmear el último pedacito de Machete y me parece que no me comí nada. Gracias de vuelta, si vieron hasta acá, espero que se haya entendido. Si no se entendió, pregunten. Pido disculpas una vez más por lo precario de la situación. Bueno, y eso, básicamente. Espero de corazón, por ustedes, por mí, por todos, que nos podamos ver pronto en las aulas. Y si no, espero, honestamente, por ustedes y por mí, no sé, ir mejorando en esta alternativa, en esta herramienta que les propongo de conocimiento. Creo que no me queda nada más por decirles. No sé si se ha ido notando a lo largo de los videos como
el estrés se ha ido apropiando de mi rostro, pues de verdad siento que capaz hay un montón de cosas que quedaron medio raris explicadas en, en esta serie de videos. Así que les pido que porfa consulten. Si hay algo que no se entiende, consulten. Y si me quieren dar un poquito de amor, si se entendió, porfa, también díganmelo. Porque no les puedo explicar el estrés que manejé preparando esta tanda de videos. Espero que los próximos no sean tan complicados. Igual la verdad es que esta es una de las partes que más me cuesta año a año explicar de mi materia, porque siempre trato de ser sintética, porque no es este el eje de la materia. O sea, estos son contenidos que me parecen importantes, que no son el eje, pero son importantes. Entonces, como son importantes, quiero que se entiendan bien, pero como no son el eje, tampoco quiero que me lleven demasiado tiempo. Y como que todos los años mejoro un poquito en cómo lo explico, y justo este año que por ahí tenía ciertas cosas hiper aceitadas, clavó cuarentena, pandemia, y bueno, es esto lo que quedó. Este pullover, soy como, no sé, Michelin con este pullovercito, pero es muy calentito y hace mucho frío, chiques. Bueno, nada, un montón de cosas random en estos videos. Les quiero, les extraño. Les abrazo a la distancia, les agradezco si me siguieron hasta acá, porque haber visto todos estos videos es aportar su parte a este proceso de enseñanza-aprendizaje que se da a la distancia y virtualmente. Basta, no digo más nada porque estoy hace, no sé, 4 minutos diciendo cosas sueltas. Gracias por haber estado hasta acá. Les quiero, les extraño, les abrazo a la distancia y nos vemos en los próximos videos.